Buenos días. Nuestro tema ahora va a ser, va a haber un cambio. Vamos a dejar los circuitos combinacionales, en los cuales, dadas las entradas, tenía una salida determinada. Vamos a estudiar ahora los circuitos secuenciales y ahorita platicamos algunas de las diferencias, ¿no? Pero para ello tenemos que estudiar varios temas y muy en particular tenemos que estudiar latches y flip-flops. Y bueno, de ahí se desprenden otros temas como los sistemas síncronos y asíncronos, las aplicaciones de los flip-flops, lo que son registros y su transferencia de bits paralela y serial, diferentes tipos de flip-flops, algunas otras aplicaciones como lo son contadores, algunos circuitos de apoyo como son los Schmitt triggers, los one-shots, los dispositivos generadores de onda cuadrada. Y finalmente terminamos estudiando máquinas de estado. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y lo primero es, pues, ¿qué es un circuito secuencial? Y un circuito secuencial obviamente utiliza circuitos combinacionales, pero la salida no depende únicamente de entradas externas o pudiera incluso no haber entradas externas en algunos casos. Pero si hubiera entradas externas o si no lo hay, depende adicionalmente del estado en el que se encuentre, ¿sí? Es decir, si yo tengo ciertas entradas, eso no determina directamente las salidas, lo determina indirectamente porque va a depender en qué estado estoy. Un ejemplo es un semáforo, ¿sí? Supongamos que un semáforo es un sistema digital cuyas salidas son las luces del semáforo, verde, amarillo, etcétera, y detengo el alto en esta calle y lo dejo pasar en este. Y de repente llega un peatón y oprime un botón de entrada, ¿sí? Oprime un botón de entrada para que se le prenda al peatón el paso, ¿sí? Ahora, en cuanto lo oprime, que es una entrada, exactamente en ese momento no le da la luz. Tiene que esperar a que caiga en su estado en el cual tiene a todos los coches detenidos y puede entonces prender la señal de que el peatón pase. Es un ejemplo de una máquina de estados, ¿ok? Ahora, puedo tener dos tipos de salidas, salidas combinacionales o salidas que dependen de la memoria o una combinación de ambas, ¿ok? Ahora, hay un tema importante aquí y un poquito, genera un poquito de confusión, porque desafortunadamente en muchos lugares se usa indistintamente la diferencia entre un latch y un flip-flop. Y en muchos incluso libros de texto se utiliza su nombre indistintamente, ¿no? Pero vamos a ver, un latch se considera un circuito digital biestable, es decir, tiene dos estados, 0 o 1, ¿sale? Y puede almacenar un bit, un 0 o un 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando guardo un 0 se queda un 0, ¿no? Y biestable pues tiene esos dos estados, 0 o 1. Ok, ahora, a flip-flop se le conoce también como latch o multivibrador biestable, ¿sí? Ahora, en particular, este tema de multivibrador y el tema de la diferencia entre flip-flop y latch es que el flip-flop reacciona ante una entrada de reloj, es decir, su naturaleza interna es que es síncrono. Es decir, aunque yo las entradas las cambie, no le va a hacer caso a las entradas hasta que se activa una señal de reloj. Vamos a ver más adelante a qué me refiero con una señal de reloj. Mientras el latch lo que hace es cambia en el momento en que las entradas cambian. Sí, eso es en general. ¿Ok? Muy bien. Ahora, un flip-flop, como viene aquí en la figura, es un elemento que tiene ciertas entradas, ¿sí? De hecho, este de aquí es más un latch que un flip-flop, porque no tiene aquí una señal de reloj. Pero si una de las entradas es señal de reloj, tenemos un flip-flop. Ahora, tiene una serie de entradas y tiene dos salidas.
la salida Q y la salida Q negada. Buscamos que Q siempre sea el inverso de Q negada, ¿sale? Suena lógico, pero eso es lo que buscamos, ¿ok? Ahora, si mi salida es igual a 1 en Q, pues obviamente en Q negada debe ser 0, ¿sí? Y en ese caso, la salida o este flip-flop, o en caso de que sea latch, decimos que está en el estado set, donde mi salida es 1. Y si mi salida es 0, y obviamente Q negada es 1, estamos en el estado clear o reset, o simplemente mi salida da 0. Muy bien, ahora, el flip-flop más común, bueno, perdón, aquí uso la palabra flip-flop y está mal porque yo veo esta imagen de aquí y inmediatamente digo que es un flip-flop y no. Estrictamente hablando es un latch porque no tiene señal de reloj. En cuanto cambian las entradas, cambian las salidas, ¿sí? Vamos a ver, este latch de aquí, organizado con puertas NAND, y esta configuración de retroalimentación, ¿sí? Es lo que hace que se almacene un 1 y un 0, lo cual hace que este circuito sea una unidad de memoria de un bit o lo que le llamaríamos una celda binaria de memoria. Es precisamente esta retroalimentación. No me voy a detener en revisar esta retroalimentación, pero lo que podemos ver aquí es que si en algún momento dado del tiempo mi salida Q es un 0, ¿sí? Y yo tengo aquí una entrada 1, 1, se mantiene ese 0. Pero si en algún momento dado del tiempo en esta salida hay un 1, y aquí tengo un 1, 1 de entradas, ¿sí? Se mantiene este 1, ¿ok? Entonces, eso es lo que me permite que esto sea un sistema binario de memoria. Ahora, el asunto es cómo escribo yo aquí un 0 o cómo escribo yo aquí un 1, ¿sí? Porque si yo pongo 1, 1 aquí de la entrada, si tenía un 0 se mantiene un 0, si tiene un 1 se mantiene un 1, pero ¿cómo escribo ahí un 0 y un 1? Bueno, lo que tengo que hacer es que en la entrada set de este sistema, manteniendo el reset en 1, si yo escribo temporalmente un 0, aquí a la salida va a cambiar a 1, ¿ok? No importa el valor que tenía antes, no importa el valor que tenía antes Q. Si tenía 0, se escribe un 1. Si tenía un 1 y yo hago este pulso en bajo en set, se mantiene el 1. Es decir, que manteniendo el reset en 1, ojo, es una condición bien importante, mantengo el reset en 1 aquí. No importa lo que había acá en Q, no importa lo que haya. Puede ser un 0 o puede ser un 1. Pero si yo mantengo el reset en 1 y el set lo bajo a 0, ¿sí? Mi nueva salida, mi nueva Q va a ser 1. ¿Ok? Y ese es el caso en el cual yo estoy escribiendo un 1 en esta unidad de memoria, en este latch. ¿Ok? Ahora, ¿cómo escribimos un 0? La manera de escribir un 0 es similar, nada más que en el set lo pongo en 1, no importa cuánto valía Q. Si estando el set en 1, yo hago el reset 0, aunque sea temporalmente, ¿sí? Lo que va a suceder es que mi nueva salida de Q va a ser un 0. Aquí está, va a ser 0. ¿Ok? Entonces repito, para escribir un 0, set lo dejo en 1 y reset lo pongo en 0. Entonces, de esa manera, digamos que escribo un 0 en la salida de este latch. ¿Ok? Entonces ya vimos cómo escribir un 0 y cómo escribir un 1. En el momento en que yo regreso aquí a 1 y que tengo 1, 1, recuerden que se mantiene el valor que tenía Q. ¿Sí? En este caso, si escribí un 0 y regresé a 1, 1 se mantiene un 0.
Pero en el caso anterior, en el cual yo escribí un 1, en este caso escribí un 1, ¿sí? Aquí está mi 1 de salida, y yo regreso a 1, 1, se mantiene el 1. Entonces yo puedo escribir un 0 y mantener un 0, o escribir un 1 y mantener un 1. Por eso esta es una unidad de memoria. ¿Ok? Ahora, ¿cómo representamos un latch? Bueno, bien importante, si nos fijamos aquí, el set reset, para hacer un set, yo tengo que poner en 0 la entrada set negada, y el reset lo tengo que poner en 1. Esta es una figura equivalente a esta, ¿sí? Son ORs con las negadas entradas, es una figura equivalente, pero el que es importante es este símbolo. Nos vamos a encontrar que cuando vemos latches o flip-flops, pues no vemos la combinación que tiene adentro, sino vemos un símbolo como este que me dice, es un latch con el set y reset activos en bajo. ¿Qué quiere decir? Que para hacer un set yo pongo un 0 y un 1 en el reset y viceversa, y aquí me va a escribir un 0 o un 1 según sea el caso. Entonces, este es el símbolo que vamos a estar usando, y solo de verlo detecto que es un latch y que es un latch set reset y que tiene las entradas activas en bajo. Ok, ahora, sin embargo, yo puedo tener un latch set reset con entradas set reset activas en alto. Esta parte de arriba, esta figura de arriba de aquí, ¿sí? Lo que tengo es lo que ya vimos, un latch set reset con entradas activas en bajo, ¿sale? Tengo algo parecido que nos va a hacer, que es lo que más se usa, que es un latch set reset con entradas activas en alto, e internamente la manera como lo configuramos son con compuertas NOR. ¿Ok? Ahora, esta tabla de aquí, que parece una tabla de verdad, ¿sí? Y si nosotros dijéramos que esta es la tabla de verdad de este latch, ¿sí? Vamos a utilizar otro término, no le vamos a llamar tabla de verdad, esa las vamos a dejar para nuestros circuitos combinacionales. Le vamos a llamar tabla característica de este tipo de latch. Y fíjense, ¿qué nos dice? Acuérdense, cuando tenía 1, 1, se mantiene la Q. Es decir, si mi Q valía 0 o valía 1, se mantiene mi Q nueva, llamémosle Q', y Q' no es Q negada, es la siguiente Q, ¿ok? Se mantiene sin cambio. Si tengo 1, 1 y aquí había un 1, se mantiene un 1. Si había un 0, se mantiene un 0, ¿ok? Ahora, si mi set reset vale 0, acuérdense que en 0 escribo una, perdón, aquí hice un pequeño error. No, esta no es la Q nueva, sino es efectivamente Q'. Perdón, a veces este Q' significa la Q nueva. Esta es la Q negada. Perdón, repito eso. Con 1, 1 se mantiene sin cambio la Q, y la Q' también se mantiene sin cambio, y va a ser el inverso. ¿Ok? Ahora, con 0, 1, lo que estoy escribiendo es, en la Q estoy escribiendo un 1, y por lo tanto mi Q', mi Q negada va a ser un 0. ¿Sí? Tengan cuidado con eso, una disculpa ahí, denle rollback a eso. Entonces, la manera de escribir un 1 aquí es que el set lo hago 0. Cuidado, en la versión con las entradas activas en alto, ¿sí? Para que no haya cambio en Q, es decir, se mantenga la Q anterior, ¿sí? Escribo un 0, 0 y se mantiene la Q anterior. Ese es sin cambio. Si yo escribo un 1 en el reset, a mí me pone un 0 aquí. Es la versión con entradas activas en alto. Tiene más sentido, ¿ok? Es lógica positiva. Si el set lo hago 1 y el reset lo hago 0,
me va a escribir un 1 y por lo tanto en Q negada, perdón por el error anterior, escribo aquí un 0. ¿Ok? Déjenme ver si no puedo ver qué minuto es de grabación, pero les diría en qué minuto hay un error. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el problema de los flip-flop set reset es que cuando tengo entradas activas en bajo, esta combinación no es válida. Si la pongo, el flip-flop no explota ni nada así, ¿verdad? Pero no me da una salida que yo quiero. La salida que yo quiero es que Q, aquí salga Q y aquí salga Q negada. Cuando pongo 0, 0, me daría un 1 y un 1. Y esa es una situación inválida. Entonces yo debo de evitar en un flip-flop con entradas activas en bajo, poner un 0, 0 en la entrada y con entradas activas en alto, debo de evitar poner un 1, 1 porque no me da una salida válida. Es decir, ¿y por qué no es válida? Porque me daría una salida 1, 1 y yo no quiero eso, quiero tener Q y Q negada. ¿Por qué? Me va a ser muy útil más adelante tener Q y Q negada. Entonces, estas serían mis tablas características de un latch. Latch no tiene señal de reloj. La de arriba es para un latch con entradas activas en bajo y la de abajo es un latch con entradas activas en alto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguirle. Ok. Vamos a ver. Este es un ejemplo de cómo en el tiempo, ¿sí? Aquí va pasando el tiempo, está mi línea de tiempo. En algún momento del tiempo, esta es el comportamiento de las entradas. Estas son mis inputs. Y la pregunta es, ¿cómo se comporta mi salida? ¿Cómo se comporta la salida? Entonces lo que nos dice es, mira, al momento de empezar, set y reset están en 1 y 1, ¿sí? Y mi salida vale 0. Acuérdense que con entradas activas en bajo, cuando hay 1, 1, se mantiene mi Q, ¿ok? Pero de repente, en este tiempo de aquí, vamos a ponerle aquí, en mi tiempo A, ¿sí? Cambia el set a 0 y como es entradas activas en bajo, esto hace que mi Q cambie a 1, ¿sí? Y aquí se mantiene. Ahora, aquí hay otro cambio. Pero ¿qué sucede con este cambio? Este cambio de aquí, al llegar a 1, 1, ¿cuál es la condición que sucede en un flip-flop set-reset con entradas activas en bajo? Que un 1, 1, aunque aquí haya un cambio, mantiene la Q anterior, por eso se mantiene en 1, ¿ok? Ahora, de repente aquí ocurre otro cambio. Este lo tengo en 1 y este cambio de aquí lo que hace es forzar a que mi salida se vaya a 0 aquí en este tiempo B. Y luego regresa a 1. ¿Qué sucede cuando regresa a 1? Se mantiene la Q anterior. Y de repente aquí tengo otro cambio. Este otro cambio vuelve a forzar a que mi salida valga 1. ¿Por qué? Porque set negada vale 0 y reset vale 1. Y así sucesivamente pueden ustedes ir analizando qué suceden durante todos estos cambios viendo la tabla característica, del flip-flop. Ustedes pueden ir viendo cómo se comporta mi salida a lo largo del tiempo. ¿Sale? Muy bien. Esta parte, bueno, ok. Muy bien. Este arreglo de latch, que es el latch gated o con entrada de puerta, lo que tiene en este caso es, tiene un habilitador, un enable, ¿ok? Activo en alto. Y esta combinación lo que hace es que las entradas
set, reset, se comportan igual. En este caso, si ustedes observan, es un latch activo en alto, pero las entradas solamente surten efecto cuando el enable, dado que es activo en alto, vale 1. Las entradas set y reset van a ser ignoradas si el enable vale 0. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Aquí está set reset. Empiezo con una Q en 0. Si no fuera un gated, si no fuera con enable, ¿sí? Pues aquí debería de haber un cambio en Q. Pero no lo hay porque el enable está en 0. Entonces, fíjense, cuando el enable cambia a 1, entonces voy y checo cuánto valen mis entradas. Y como el set vale 1 y es un latch con entradas activas en alto, en este momento de aquí, en este momento que ocurre este cambio, entonces ocurre el cambio en la Q. ¿Ok? Cuidado, nada más cuando el enable vale 1. ¿Ok? Entonces, si yo quiero tener un latch sin enable, bueno, pues yo pondría un 1 aquí, entonces se empieza a comportar como un latch sin enable. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, un latch con enable solamente va a hacerle caso a las entradas cuando el enable está activo. En este caso, el enable está activo en alto, entonces solamente le va a hacer caso a las entradas en el momento en que el enable esté en 1, y por ejemplo vemos que en este momento set está en 0, reset está en 1, y eso hace que mi señal Q se ponga en 0. Y de nuevo, esto es cómo van variando estas señales a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, sería un latch. Eso sería un latch con enable o gated latch. En este caso es un latch set, reset. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí tengo un tipo de latch que es lo mismo que un set reset, nada más que si ustedes observan, ¿sí? El reset lo que hice es tomar el set y negarlo, ¿sí? Tomar el set y negarlo. Eso quiere decir que el reset siempre va a ser el inverso del set, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona el latch tipo D, así se le llama, así como tenía set reset? Este es el latch tipo D. Entonces tengo el latch tipo set reset y tengo el latch tipo D. ¿Ok? Funciona de la siguiente manera y funciona muy sencillo. La salida Q, mi salida Q, sigue u obtiene el valor directamente de D cuando el latch está habilitado. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si la D vale 1, en el momento en que habilito el latch, mi salida vale 1. Si mi D vale 0, en el momento en que habilito el latch, mi salida vale 0. ¿Ok? En el momento en que el latch se habilita aquí, mi entrada D vale 1, mi salida vale 1. Es decir, lo que yo ponga en D, si pongo un 1, quiero que salga acá en la salida, pongo un 1 aquí, habilito el enable y en ese momento se escribe un 1 aquí. ¿Ok? Obviamente, si ya había un 1 y lo habilito y escribo un 1, pues se mantiene el 1. Entonces, repito, el latch tipo D, la entrada D, se escribe directamente en la salida o se guarda en la Q o se refleja en la Q cuando el latch está habilitado. En el momento en que yo deshabilito el latch, se mantiene siempre esa salida. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay algo bien importante. En la vida real, cuando utilizo latches, no es posible determinar
si la Q empieza en 0 o si la Q empieza en 1. Va a depender mucho de las circunstancias eléctricas de ese momento. Entonces, si yo inicio un latch set reset o un latch tipo D, en el momento en que energizo el circuito, yo no puedo asumir que vale 0 o que vale 1. Tengo que agregar los circuitos complementarios para ponerlo en 0 o en 1 en el momento en que yo lo enciendo, ¿sí? Igual que una memoria de computadora. Cuando prendes la computadora, no inicia en 0 ni inicia en 1, tiene valores aleatorios. Tienes que escribirle lo que tú deseas. No puedes asumir que está en 0 o en 1. ¿Ok? Vamos a ver. Esta señal de aquí es una señal lógica, como la que hemos estado viendo. Bien bonita. Nosotros la hacemos bien bonita, bien cuadrada, ¿no? ¿Sí? Pero en la realidad eso no existe. En la realidad eso no existe. Mi pulso toma un cierto tiempo en subir, ¿sí? Y toma un cierto tiempo en bajar, ¿sí? Este tiempo de aquí juega un papel importante, ¿ok? Entonces, se utilizan diferentes nombres. Por ejemplo, cuando yo ya voy aquí a la mitad del pulso, ¿sí? Tengo mi tiempo TW, o sea, lo que mantiene mi pulso en alto es este tiempo TW, ¿sí? Y, por ejemplo, este tiempo en que tarda en subir se puede llamar TR, el tiempo que tarda en bajar se puede llamar TF, ¿sí? Y viceversa, si tengo un pulso que cae, pues tengo TF antes y tengo TR después. ¿De dónde viene R y dónde viene F? R viene de raise, de subiendo, y F viene de falling, de bajando, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos tiempos son importantes a considerar en el uso de los flip-flops en la vida real, porque tú no puedes tener un pulso en un flip-flop así y luego llego en uno y se tarda muchísimo tiempo en bajar. Eso me va a causar ciertos problemas en mis circuitos, ¿ok? Tengo ciertas limitaciones en los tiempos y todo eso viene en las especificaciones de mis flip-flops, ¿ok? Muy bien. Bueno, esto es lo mismo que platicamos hace un momento, un poquito más detallado. Ahora, cuando tengo señales de reloj, vamos a ver que es una señal de reloj, no se refiere a relojes de tiempo real, sino a una secuencia de pulsos. Yo puedo generar circuitos síncronos que funcionan con ese reloj y asíncronos que no funcionan con una señal de reloj. Y un sistema asíncrono es aquel cuyas salidas cambian cuando cambian las entradas. Pero un sistema síncrono, las salidas cambian en algún momento o tiempo específico en base a un reloj cíclico, y eso no quiere decir que cíclico sea de una frecuencia fija, puede ser una frecuencia que no es fija, pero cambian en base a un reloj, ¿ok? Por ejemplo, este es un reloj, este de aquí, ¿sí? Es una onda cuadrada. Vemos que no es, el tiempo en 1 es diferente al tiempo en 0, ¿ok? Y tengo varios conceptos importantes aquí, ¿sí? A este de aquí, cuando el reloj sube, cuando mi reloj sube, le llamo positive going transition. Y cuando el reloj baja o mi señal baja de 1 a 0, le llamo negative going edge o negative going transition. A este también se le puede llamar positive going edge o positive going transition, y a este se le puede llamar positive going edge o positive going transition, ¿ok? Y cuando tengo una señal que se repite con la misma frecuencia, bueno, pues tengo mi tiempo T, que es mi tiempo de ciclo, y mi frecuencia sería pues 1,
sobre T, donde T está medido en segundos, ¿no? Y esto lo que sucede es que a lo largo del tiempo esta señal de reloj puede ir cambiando. ¿Y por qué estamos viendo señales de reloj? Porque cuando ya entramos nosotros a estudiar flip-flops, cambiamos de latches a flip-flops, se requiere para que el flip-flop opere, se requiere de una señal de reloj, ¿ok? Ahora, no importa el tipo de flip-flop que tenga. Puedo tener flip-flops tipo set-reset, puedo tener flip-flops tipo D, puedo tener flip-flops tipo JK, puedo tener flip-flops tipo T, de Tito, ¿ok? Ahora, lo que importa es que en un flip-flop debo de tener un reloj. Ahora, ¿cómo sé que es un flip-flop? Porque tengo este triangulito de aquí. Ese triangulito de aquí quiere decir que esa es una entrada de reloj. Ahora, recuerden, reloj no significa la hora del día, reloj no significa necesariamente que es una señal con una frecuencia fija. El reloj lo que significa en este caso es que mi flip-flop va a responder a las entradas, ¿sí? Observen esto. Si este de aquí no tiene una burbujita aquí, sino viene directo, el flip-flop va a responder a las entradas en el positive going transition, aquí. ¿Ok? Entonces, solamente le va a hacer caso a las entradas en el positive going transition. En ningún otro momento, ni cuando está en 1, ni cuando cae, ni cuando está en 0. Solamente cuando la señal de reloj sube. Ahora, un flip-flop con un reloj. ¿Cómo sé que es un reloj? Porque tengo este triangulito. Aunque aquí no diga clock, mientras tengo este triangulito, significa que ese es una entrada de reloj. Y si tengo una burbujita aquí, significa que mi flip-flop va a hacerle caso a las entradas que controlan el flip-flop en la transición negativa solamente. No cuando sube, no cuando está en 1, no cuando está en 0. Solamente en la transición negativa, en el momento en que mi entrada de reloj cambia de 1 a 0. Eso por esta burbujita de aquí. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguirle. ¿Sale? Pero esto ya lo dijimos. Las entradas de control, por ejemplo, si es un flip-flop set-reset, solamente va a hacerle caso en el edge. ¿En cuál edge? En este caso en el positivo y en este caso de acá en el negativo. ¿Sí? Ahora, hay un concepto aquí importante. Mis entradas, o sea, si yo tengo aquí mi flip-flop, ¿sí? Y por ejemplo, tengo una entrada set-reset, en este reloj, perdón, en este flip-flop, y tengo aquí una señal de reloj positiva, por ejemplo, ¿sí? Lo que te dice esto es que le va a hacer caso a las entradas en mi transición positiva. Si esta de aquí es mi transición positiva, lo que te dice es, mis entradas set-reset tienen que estar listas cierto tiempo antes para que el flip-flop las pueda leer correctamente. El mínimo tiempo que tienen que estar listas estas entradas es el setup time. Es decir, yo no puedo cambiar mis entradas al mismo tiempo que estoy cambiando mi reloj, porque vas a tener una salida no determinada. Es decir, tienen que estar listas cierto tiempo antes de que ocurra la transición para que las pueda adoptar correctamente el flip-flop y tengamos la salida esperada. Entonces tengo esto de aquí que se llama setup time. Mis entradas tienen que estar listas cierto tiempo antes de que la señal de reloj se active, ya sea activa en positive going edge o negative going edge. Entonces, a ese tiempo se le llama tiempo de setup. Los tiempos en los flip-flops que son síncronos
son importantes, ¿ok? Ahora, cuando ocurre mi transición positiva, también hay un tiempo en que me dicen, ¿sí? Las entradas, lo que valgan las entradas de flip-flop, así como tienen que estar listas cierto tiempo antes, tienen que estar listas esas entradas, y luego ocurre la transición de reloj, las tienes que mantener cierto tiempo después. Es decir, en el momento de la transición, requiero cierto tiempo antes, que es el setup time, perdón, y necesito que las mantengas en ese valor cierto tiempo después, que es el hold time. Es decir, el tiempo de preparación y el tiempo de aguántame las entradas cierto tiempo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Son conceptos importantes para el caso de los flip-flops a considerar en situaciones reales. Entonces vamos a ver. Este es mi flip-flop set reset. ¿Ok? ¿Qué me dice el flip-flop set reset? Solamente con verlo, sé que es un flip-flop set reset. Observo que el set reset son entradas activas en alto, ¿sí? Observo que es un flip-flop porque tengo este triangulito de aquí, que es un reloj, y de ver el triangulito sin la burbujita quiere decir que es un positive going edge. Y mi tabla característica de ese flip-flop es la siguiente, ¿sale? Con set reset en 0, si ocurre una transición positiva de reloj, la Q no cambia porque el set reset vale 0, ¿ok? Pero si yo tengo una entrada de set en 1 y una entrada de reset en 0, en la transición de reloj, únicamente en la transición, me va a poner un 1. Si ya había un 1, va a mantener un 1. Pero si la Q anterior valía 0, mi Q nueva va a valer un 1. ¿Ok? Igual, cuando el set vale 0 y el reset vale 1, en el momento de la transición positiva, lo va a guardar en 0. Y recuerden que la entrada 1, 1 en un flip-flop set reset, ¿sí? No es una entrada válida y mi salida va a ser ambigua, ¿ok? Entonces acuérdense, se comporta como un latch, pero solamente le hace caso a las entradas set, reset, exactamente en la transición de reloj. Ok. Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Suponemos, de nuevo, suponemos un estado inicial de 0 en mi salida. De alguna manera escribí ahí un 0. Después vamos a ver cómo escribimos un 0 en un flip-flop, forzando a que sea 0, ¿verdad? Pero tengo un flip-flop que es positive going transition. Flip-flop set reset en positive going transition. Eso quiere decir que yo solamente le voy a hacer caso a flip-flop en las transiciones positivas, en estas transiciones. El resto del tiempo se van a ignorar las entradas, ¿ok? Entonces vamos a ver, si tengo un 0 y tengo una entrada 0, 0 en un flip-flop set reset, se mantiene el valor anterior de Q, es decir, aquí no hay cambio, ¿ok? Entonces, no le vuelvo a hacer caso a las entradas hasta mi siguiente positive going transition, que es este de aquí. En este positive going transition, en este momento checo, reset vale 0, set vale 1. ¿Qué me ocasiona esta condición de aquí? En esta transición de aquí, me ocasiona que mi flip-flop, mi salida Q cambie a 1. ¿Ok? Y se mantiene. ¿Se mantiene hasta cuándo? Bueno, vuelvo a checar nada más en el siguiente positive going transition. En la transición lo checo. Set vale 0, reset vale 1. ¿Qué significa eso? Que voy a poner en 0 al flip-flop. Entonces, esta condición de aquí, con esta condición de aquí, checada en este positive going transition, me genera
esta salida de aquí. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay una situación importante. Y es bien importante en el caso de los flip-flops. Esta entrada de aquí, con esta salida de aquí, con este señal de reloj positive going transition, me genera esta salida. Es bien importante mencionar que hay una cosa que se llama delay time. No es inmediata. Hay un cierto tiempo aquí, que es el tiempo de retraso, el cual es muy útil para los flip-flops porque si no, algunas cosas no podrían suceder, pero no es inmediata, no es así 0 segundos. Tarda nanosegundos, pero sí tarda, ¿ok? Muy estrictamente hablando, esta señal iría así un poquito retrasada, porque hay un valor de retraso ahí, ¿ok? Muy bien, vamos a ver. Ahora, este caso de aquí es parecido al anterior, pero tengo un flip-flop set, reset, con un reloj, ¿sí? Pero tengo burbujita aquí a la entrada. Tengo burbujita aquí. Entonces, eso quiere decir que mi señal de reloj le va a hacer caso el flip-flop en el negative going transition. Recuerden, solo en la transición. Entonces, mi tabla característica del flip-flop es igual, nada más que las cosas ocurren cuando la señal de reloj, cuando mi señal en el clock baja, ¿ok? En el momento en que baja, ¿sale? Ups, eso no quise hacer. Borrar todos los dibujos. Y, ok, bueno, aquí viene cómo está implementado un reloj, cómo se implementa lógicamente un reloj. Esa parte me la voy a saltar. Si a alguien le interesa verla, con mucho gusto. Ahora, tengo ahora, así como tengo flip-flop, set, reset, ahora tengo el flip-flop tipo D. Acuérdense que en el latch D, la salida Q obtiene su valor directamente de lo que yo ponga en D. El flip-flop tipo D es igual. Lo que yo ponga en D se va a ver reflejado en Q, pero se va a ver reflejado, ¿sí?, en el momento en que ocurre la transición de reloj. En este caso tengo, ya lo deben de haber detectado, un flip-flop tipo D con positive going transition. Es decir, lo que yo ponga en D, el flip-flop le va a hacer caso a la entrada D en el momento de la transición negativa y en ese momento un delay después, un pequeño delay después, se va a ver reflejada acá en mi salida Q. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí abajo. Ok, yo supongamos que inicio mi flip-flop con un valor de 1. En mi positive going transition, la D vale 0. Entonces aquí mi salida vale 0. ¿Ok? Luego, mi entrada vale 1 en el siguiente positive going transition. Entonces, el flip-flop cambia a 1. Y luego, en el siguiente positive going transition, mi entrada D vale 0. Esta entrada D, cabe mencionar, o sea, la define cada quien. Y el reloj también. Aquí resulta que es una onda con una frecuencia fija, pero no necesariamente, ¿ok? Ahora, esta entrada D vale 0, entonces esto me lo avienta a 0, ¿ok? Igual aquí vale 1 y lo avienta a 1, pero si se fijan en la siguiente, ¿sí? Pues aquí vale 1, entonces esto lo mantiene en 1. Y en la siguiente vale 0, entonces cambia a 0. Si se fijan, mi salida Q va siguiendo lo que vale D, pero lo cambia solamente en las positive going transitions. Esa es la característica del flip-flop tipo D, ¿ok? Muy útil el flip-flop tipo D para hacer registros, ¿ok? Muy bien. Aquí ustedes pueden hacer este ejercicio en el cual tengo mi entrada D, tengo mi entrada de reloj. Solo con verlo veo que es una señal de reloj por el triangulito y que es positive going transition porque no tengo aquí la burbujita, ¿ok? Entonces pueden ustedes realizar ese ejercicio, ¿ok? Bueno, aquí viene cómo se implementa un flip-flop
tipo D a través de flip-flops JK, que todavía no estudiamos cómo son los flip-flops JK. En un momento los vamos a estudiar. Y aquí podemos ver un ejemplo de aplicación del flip-flop tipo D, en el cual tengo 3 flip-flops tipo D conectados a una misma señal de reloj y que almacenan un valor generado por un circuito combinacional. Entonces yo pongo mis entradas combinacionales aquí, me genera mis salidas combinacionales y esas salidas se almacenan en el flip-flop tipo D, en este y en este, ¿sí? En el momento en que yo le doy la señal de que se almacenen. Esto puede ser un circuito que tomó 2 entradas, obtuvo una suma y la suma la quiero almacenar en varios flip-flops tipo D, y cuando tengo un arreglo de esta manera, lo que decimos es que tengo un registro. Ya tengo 1, 2 y 3 flip-flops. Es un registro de 3 bits, ¿ok? Esa es una aplicación. ¿Ok? Esto es acerca del Edge Detector con el flip-flop tipo D. Aquí viene pues un flip-flop, la estructura de un latch tipo D, pero eso ya no lo vamos a brincar. Ahora, voy a ver, ya para terminar, vamos a ver otro tipo de flip-flop. Y es el último que vemos de tipos de flip-flop. Existe el flip-flop tipo T de Tito, pero ese no lo vamos a ver. Ustedes lo pueden investigar, es muy sencillo. El flip-flop JK es igualito que el set reset con una diferencia. Cuando la JK vale en 0, ¿sí? Y ocurre mi transición de reloj, ya sea positiva o negativa, en este caso es positive going transition, la Q no cambia. Cuando la J la pongo en 1 y ocurre la transición de reloj, escribe un 1. Cuando la J vale 0 y la K vale 1, escribo un 0. Pero mi entrada 1, 1 es válida y lo que hace es la Q anterior la cambia por esa misma pero negada. Es decir, la entrada 1, 1 es una entrada válida, ¿sí? Y lo que hace es, hace un toggle, la switcha a su negativo, ¿ok? Entonces vamos a ver este ejemplo de aquí, de este flip-flop JK, Positive Going Transition, ¿sí? Y la J y la K ya son entradas activas en alto, ¿ok? Entonces vamos a ver. Tengo aquí mi Q en 1, inicia mi Q en 1. Más adelante vamos a ver cómo arreglamos eso de forzar una Q. Pero en el momento de mi Positive Going Transition, tengo la J en 0, la K en 1 y ocurre esta transición. Si veo mi tabla característica, la J en 0 y la K en 1, la J en 0 y la K en 1 es este caso de aquí y mi salida va a ser un 0. Entonces, esta situación de aquí hace que mi salida cambie a 0. ¿Ok? Ahora observen, la JK en la siguiente Positive Going Transition valen 1, 1. Valen 1, 1. Y aquí hay un Positive Going Transition. Entonces, esta vale 1, esta vale 1. Ocurre esta transición. ¿Y qué me dice mi tabla característica? La Q anterior, que valía 0, cambia a 1. ¿Por qué? Porque toma este 0 y lo convierte en 1. Es decir, toma el valor que estaba previamente almacenado y lo switchea. Si vale 0, lo cambia a 1, como este es el caso. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo acá. Acá tengo un 1, 1 y ocurre una transición. ¿Qué hace? 1, 1, transición. Valía 1, ahora lo manda a 0. ¿Ok? Entonces, cuando mi combinación es 1, 1, tengo que ver cuánto valía mi Q anterior para poder obtener una salida. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver aquí. Este es el mismo flip-flop JK, pero con negative going transition. ¿Ok? Y este de aquí les sugiero que revisen este ejemplo con flip-flop JK,
negative going transition, pausen el video, hagan su dibujito de las señales y vean que empieza en 0 y cómo se va comportando la salida Q a lo largo del tiempo dadas estas entradas. Solamente recuerden, es negative going transition, entonces los cambios ocurren aquí, 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 aquí y aquí, en ningún otro momento, ¿sale? Eso ya se los dejo para que ustedes practiquen. Importante que lo practiquen porque les sirve para estudiar para el examen, ¿sale? Bueno, les agradezco mucho que pongan atención a este video, estudienlo con calma y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.